Siempre es un placer conversar con él, el doctor Héctor Casanueva Ojeda, vicepresidente del Foro Académico Permanente de América Latina y el Caribe y la Unión Europea. Es profesor, investigador, ex embajador de Chile en Ginebra y en Montevideo, y siempre se hace un ratito para conversar con nosotros. Hola Héctor, buen día, gracias por atendernos. Mucho gusto de saludarte y saludar a todos los radio escuchas de tu programa. Bueno. Muchos. Estamos muy felices estrenando este aire de Radio Nacional. Antes estábamos en otra emisora, en la histórica LT3, y bueno, ahora estamos acá muy contentos. Héctor, ¿qué pasó en tu país? ¿Qué pasó con ese referéndum en donde cambió el humor de los chilenos? Contanos vos, ¿qué pasó? Eso me causa un poco de risa, pero no por la pregunta, sino más bien por la respuesta que voy a dar. Sí. Porque, sí, bueno, la pregunta que todo el mundo se hace es ¿qué pasó? Y la respuesta es puede ser simple o puede ser compleja, ¿no? Uh-huh. La respuesta simple es que los vamos a ver lo que se dijo hace poco acá en Madrid, ¿no? Uh-huh. Las repercusiones, algo así. Uh-huh. Después de 50 años del golpe de Estado de Pinochet, todavía resuenan en nuestro país. Uh-huh. Y eso es parte de la verdad. Y la respuesta más compleja es que hay un menú de situaciones que tienen que ver fundamentalmente con que se hizo un mal trabajo desde el punto de vista de la preparación de la Constitución anterior, el proceso uh-huh. anterior, y segundo, que eso se suma a muchos errores que ha cometido el gobierno actual de Gabriel Boric y que van finalmente repercutiendo en el estado de ánimo de la ciudadanía, porque lo que el gobierno no ha logrado controlar, a pesar de que ha hecho cosas buenas, ha hecho avances legislativos importantes, ha manejado la economía dentro de toda esta vorágine global que existe, económica, derivado de la guerra de Rusia, de la pandemia, etcétera, pero ha hecho una buena labor. Hay un buen ministro de Hacienda que lleva las riendas de esto, el presidente lo respalda, en fin, han hecho cosas buenas, pero hay tres cosas que no han sido debidamente manejadas y que son muy difíciles porque además tiene mucho que ver con cierta posición ideológica de la izquierda chilena y de la izquierda global, ¿no? Que es el tema, primero, de las migraciones, que es un tema, es una bomba de tiempo en Chile. Uh-huh. Segundo, ¿Por qué, Héctor, perdón que te consulte, por qué es una bomba de tiempo las migraciones? Sí, porque en los últimos, vamos a ver, 10 años, y sobre todo los últimos 5 años, ha crecido enormemente la cantidad de inmigrantes que llegan a Chile. Y no todos llegan por la vía legal. Y entonces la bomba de tiempo está en los que ingresan por vía ilegal a través de las mafias que trafican con inmigrantes. Uh-huh. Y por otro lado, porque se ha producido una situación muy grave, porque son fronteras sensibles las de Chile con Perú y con Bolivia, porque muchos, vamos a decir miles de inmigrantes recorren un largo camino desde Venezuela y desde fundamentalmente Venezuela, ¿no? Uh-huh. Recorren un largo camino a pie en situaciones muy precarias, un poco parecido a lo que pasa también en Centroamérica con Estados Unidos, y llegan hasta la frontera norte de Chile, que es la frontera con Perú, y llegan hasta la frontera este con Bolivia, y llegan ahí y quedan detenidos allí porque las autoridades chilenas no los dejan pasar, porque obviamente son inmigraciones ilegales, pero entonces hay una grave crisis de tipo social ahí en la frontera, y que últimamente se ha traducido en que por distintos mecanismos muchos de estos inmigrantes ingresan de forma ilegal por pasos no fronterizos no controlados, porque es una frontera muy amplia,
y entonces estos que llegan ahí, luego dentro del país, dentro de Chile, son detenidos, son expulsados hacia Perú y hacia Bolivia, pero luego Perú y Bolivia no los quieren recibir, y entonces se va produciendo una situación de grave tensión social, pero también de seguridad. Y encima de eso, la población chilena de estas ciudades limítrofes es una población que está enormemente sensibilizada en contra de estos inmigrantes. Entonces es una bomba de tiempo, es un problema muy serio. Hemos llegado incluso a un momento de mucha tensión con Perú, porque la frontera de Chile con Perú se militarizó a raíz de esta situación, y entonces Perú también decidió enviar militares a la frontera, al límite con Chile. Qué increíble. Y tú sabes que estas cosas son tremendas porque no existe la teoría esta del soldado nervioso, que de pronto se le escapa un tiro y puede desatar entonces algo mayor, exactamente. Ese fue un tema. El tema migratorio es un tema muy serio, porque además tú sabes que siempre tradicionalmente se asocia la migración con delincuencia, con narcotráfico, etcétera. Y eso que pasa también en Europa, en España, que suele hacerse esa asociación indebida entre, migración y delincuencia. En Chile también está pasando lo mismo. Entonces la población está muy sensibilizada, la población chilena sensibilizada respecto de eso. Este es un punto. El otro punto es que, claro, hay una crisis económica clara, y los salarios son bajos, hay un problema de desempleo todavía, no es tan grave como en otras partes, pero es un desempleo que para Chile es grave, y además está el tema de la seguridad ciudadana en general, es decir, el tema de la delincuencia dentro de las ciudades, de las calles, ¿no? Entonces, esos tres factores que no han sido debidamente manejados ni controlados por el gobierno han generado un estado de ánimo que ha sido muy bien capitalizado, como habitualmente ocurre por la derecha en el mundo, y la derecha en Chile ha capitalizado esto muy bien, y especialmente la derecha pinochetista, entonces vendiendo la idea de que ellos sí que pueden controlar esta situación, ¿no? Y entonces ha habido esta elección que no tiene que ver con elecciones de tipo parlamentaria ni nada, porque el Parlamento sigue siendo lo que es y sigue manejando su tarea legislativa como corresponde, pero ellos han vendido la idea de que el escribir una nueva constitución debe ser entregado a estas fuerzas más de derecha radical, porque garantizarían a través de una nueva constitución un mejor manejo de estas tres crisis que el gobierno no está queriendo manejar. Había un castigo al gobierno de Boric, claramente. Ahora, castigar a través, porque uno a veces entiende que la política castigue cuando son cuestiones legislativas, ¿no? Que a veces eso ocurre. Ahora, castigar para la Constitución, que es la ley de leyes, es muy complicado, ¿no? Claro, es que ¿sabes qué pasa en mí, Ángel? Lamentablemente, cada vez más la gente vota independientemente del objeto mismo de la votación, vota en función de si el gobierno de turno le va bien o le va mal, si está haciendo bien las cosas o no lo está haciendo bien. Y entonces efectivamente ahí hay una cosa que es completamente una extrapolación indebida, pero al final de cuentas la gente lo que ha hecho es castigar al gobierno de Boric. Y bueno, eso no significa, ¿no? Porque la derecha también extremista, chilena, extrema, está sacando cuentas alegres, porque supone que con esta votación ya prácticamente tiene ganada la elección presidencial próxima. Eso tampoco es así, porque la gente no ha votado por esta gente pensando en tener un nuevo gobierno de derecha pinochetista. Lo que ha votado es castigando al gobierno de Boric y diciendo, mire, aquí hay una señal de nuestro malestar, porque las cosas no se están haciendo bien y porque tiene que haber una rectificación.
Vamos en camino de el poder de la opinión pública que solo dura 24 horas. Sí, efectivamente. Es muy cambiante, ¿no? Y mira lo que ha pasado en Chile. En un año y medio hemos tenido, por un lado, un triunfo rotundo de quienes querían una nueva constitución para cambiar la constitución de Pinochet, y ahora tenemos un triunfo rotundo de los que no quieren cambiar la constitución. ¿Qué pasó con la concertación, Héctor, en la cual vos estuviste como participante activo? Claro que sí, y es una derrota tremenda lo que se ha vivido con la concertación, porque mira la paradoja, Herminia, es que esto es tan tremendamente complejo y difícil tal vez de explicar, ¿no? La concertación fue barrida prácticamente en estas elecciones. El centro izquierda que representó la concertación, que fue precisamente lo de los cambios ordenados en moderación, graduales, etcétera, que durante 20 años se llevaron adelante y que han hecho mucho bien al país. Bueno, pues este grupo político de la concertación fue barrido de las elecciones ahora, porque ya sabemos los resultados. Ganó la extrema derecha, no solo la derecha, la extrema derecha, en fin. Y por otro lado... Kass, ¿no? Estoy hablando de memoria. Kass, ¿no? Sí. Exactamente, el partido de Kass, que sacó de 50 consejeros constitucionales para escribir la Constitución, sacó 31. Y entonces tiene mayoría. Pero, por un lado, el centro político o la centro izquierda ha quedado muy devaluada en esta elección del punto de vista electoral, del punto de vista del electorado, de los votos. Pero por otro lado, tú tienes que en el gobierno actual de Boric, después de un año de gestión, los 5 principales ministerios del gobierno de Boric están en manos de gente que viene de la época de la concertación. ¿Y eso por qué? Porque han tenido que darse cuenta de que la experiencia es importante, de que estos ministros que ahora han sido nombrados, fíjate, te menciono, Ministerio del Interior, que es virtualmente la vicepresidencia de la República, en manos de una ministra que fue ministra de Lagos y de Bachelet. El Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el tercer ministerio en jerarquía dentro del esquema político chileno, está en manos de un ex subsecretario de Michelle Bachelet, embajador de Ricardo Lagos, y además PPD, que es uno de los partidos de la concertación. El Ministerio de la Presidencia, que es el que se relaciona con el Congreso para llevar adelante los proyectos de ley, está en manos de un ex ministro de Bachelet, que fue además jefe de campaña de la Michelle, y que es del Partido Socialista. El Ministerio de Hacienda, que es el que maneja la billetera fiscal, es un ex Partido Socialista, también ex presidente del Banco Central, y que fue ministro también de la concertación. Y así. Entonces, se da esta paradoja, que por un lado, la concertación, que uno puede decir, ¿no? Aquella concertación que había matado goza de buena salud, ¿no? Porque está ahí. Pero electoralmente no. Así es. Entonces, ahí viene Héctor, la gran pregunta, ¿qué va a pasar con ellos, ¿no? Se me termina porque tengo que ir al informativo, pero te comprometo para en un tiempo que vos puedas, porque ahora vas a tener muchos temas con esta cumbre de CELAC de la Unión Europea y demás para julio, pero luego, para analizar los resultados de esta cumbre interuniversitaria y de gobiernos sobre el eje de la educación, y también me gustaría escucharte sobre la inteligencia artificial y lo que en el mundo se está cuestionando, si hay que ponerle un freno o no, y si va a poder con los humanos o no. Te comprometo para eso. Bueno. Sí, cuenta con ello como siempre. Muchísimas gracias, un placer. El doctor Héctor Casanueva Ojeda.